vamos a desarrollar los siguientes temas: asíntotas horizontal, vertical y oblicua, estudio de signos y paridad de una función. Debido a la importancia que tienen las funciones, vamos a abordar los conceptos de asíntotas, signos y paridad. Esta información, junto al dominio y corte con los ejes, nos permitirá elaborar la gráfica de la función. Comencemos definiendo una asíntota. Si la distancia entre una recta y un punto M variable sobre la curva tiende a 0, cuando el punto M tiende a infinito, esta recta recibe el nombre de asíntota de la curva. Analicemos este gráfico. Esta función, como vemos, presenta una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Entonces, si la distancia entre una recta y un punto M variable sobre la curva tiende a 0, si esta distancia disminuye a medida que el punto M tiende a infinito, entonces esa recta es una asíntota. Lo mismo pasa en este caso. Si la distancia entre un punto M sobre la curva y un punto sobre la recta, si esta distancia tiende a 0 a medida que M tiende a infinito, esa recta será una asíntota. Cuando estamos en presencia de una asíntota horizontal, la recta I igual a L será la asíntota horizontal de la curva I igual a f de x si se cumplen alguno o ambos de los siguientes límites. Si el límite para x que tiende a infinito de la función es L, o bien si el límite para x que tiende a menos infinito de la función es igual a L. ¿Qué observamos en estos gráficos? X que tiende a infinito significa x que crece. A medida que x crece, la función, que está en celeste, se aproxima a la recta y igual a L. En este caso, sucede lo mismo. A medida que x crece, la función se aproxima a y igual a L. Esta situación es importante destacar porque a medida que x crece, la función se aproxima cada vez más al valor de la recta y igual a L, y además la función corta la asíntota. Una función puede cortar a la asíntota horizontal o a la asíntota oblicua, pero nunca va a cortar a la asíntota vertical. Respecto de estos gráficos, vemos que a medida que x decrece, la función se aproxima a esta recta y igual a L, y lo mismo sucede acá, ¿no? A medida que x decrece, la función se acerca a la recta y igual a L. Veamos un ejemplo en particular. Estoy en presencia de esta función, x cuadrado sobre e a la x, y vamos a efectuar el cálculo de la asíntota horizontal. Comenzamos tomando límite para x que tiende a infinito esta función. ¿Qué sucede cuando x tiende a infinito? Vamos a graficar la función numeradora y la función denominadora para extraer una conclusión. A medida que x crece, la función x cuadrado crece y la función e a la x también crece. Por lo tanto, este límite presenta la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Cuál de las dos funciones crece con mayor velocidad? Podemos observar en la gráfica que la roja, correspondiente a la función e a la x, se aproxima al eje y, está más cerca del eje y.
Por ende, el denominador crece con mayor velocidad. Habíamos dicho que si en un cociente el denominador tiende a infinito más rápido respecto del numerador, ese límite era 0. Estamos encontrando un valor finito que corresponde al valor de L que estamos buscando. ¿Qué sucede cuando X tiende a menos infinito? La estrategia que vamos a usar para resolver este límite es un cambio de variable. Vamos a cambiar el signo del infinito sustituyendo X por menos X. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Y esta exponencial, si la paso al numerador, cambia de signo el exponente. Por ende me queda lo que vemos aquí. Cuando X tiende a infinito, lo habíamos analizado en el gráfico, el primer factor crece, el segundo factor también crece, por ende, este límite será infinito. En este caso, no estamos encontrando un valor finito, por ende, vamos a decir que a la izquierda no habrá asíntota horizontal, mientras que a la derecha sí tendremos una asíntota en I igual a 0. Entonces concluimos que existe asíntota horizontal por la derecha en I igual a 0. Y lo podemos comprobar graficando la función. I igual a 0 es la asíntota horizontal solamente por la derecha para valores positivos de X, y allí es donde se aproxima la gráfica de la función. Cuando estoy en presencia de una asíntota vertical, la recta X igual a A será la asíntota vertical de la función Y igual a f de X. Si la función tiende a infinito o a menos infinito, cuando X tiende a A por la derecha o por la izquierda. Acá lo que tenemos que calcular son límites laterales. Entonces, basándonos en este gráfico, si me acerco al valor A por la derecha, vemos que la función crece. Si me acerco a A por la izquierda, la función también crece. Por ende, podemos decir que cuando X se aproxima al valor A, tanto por la derecha como por la izquierda, el límite es infinito. Un razonamiento análogo tenemos en este gráfico. En cambio, en esta tercera función, si yo me acerco a 3 por la derecha, la función crece, o sea que el límite lateral derecho es infinito, mientras que si me acerco a 3 por la izquierda, la función decrece. El límite lateral izquierdo es menos infinito. En todos los casos, vemos que existe asíntota vertical. Analicemos esta situación. Lo primero que vamos a determinar es el dominio de la función. Como tengo una función algebraica, racional, fraccionaria, la restricción para el cálculo del dominio es que el denominador sea distinto de 0. Por ende, X no podrá tomar el valor 1 ni menos 1. Concluimos entonces que el dominio de la función serán todos los reales excepto más menos 1. Más menos 1 serán los polos de la función. Por ende, serán las asíntotas verticales de la función. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Calculando los límites laterales. Comenzamos con el polo X igual a 1. Voy a tomar límite para X que tiende a 1 por la derecha y luego voy a tomar límite por la izquierda. Y lo que se hizo aquí fue
factorear el denominador para poder lograr la conclusión a la que queremos llegar. 1 por la derecha. Tenemos que pensar en un valor más grande que 1, pero próximo a 1. Por ejemplo, 1,01. Y vamos a ver cómo afecta ese valor que hemos seleccionado en ese factor. Si yo reemplazo x por 1,01 menos 1, eso me va a dar 0,01. Por ende voy a decir que ese factor está tendiendo a 0 por valores positivos. Mientras que el otro factor va a tender a 2. Y el numerador, 2 más 1, 3. El numerador tiende a 3. Entonces tengo en el numerador un valor positivo, una constante positiva. El denominador en este producto tiende a 0 por valores positivos. Un número sobre 0 en el límite infinito. Si tomo límite para x que tiende a 1 por la izquierda, me voy a acercar a 1, pero por valores más chicos que 1. Por ejemplo, 0,99. Y voy a ver cómo afecta a este factor. 0,99 menos 1 me va a dar menos 0,01. Por ende voy a decir que ese factor tiende a 0, esta vez por valores negativos. Mientras que este factor sigue tendiendo a 2 y el numerador sigue tendiendo a 3. Por ende, este límite será menos infinito. Independiente del signo del infinito, vamos a concluir que estamos en presencia de una asíntota vertical en x igual a 1. Vamos a chequear con la gráfica. Acá tengo una asíntota vertical en x igual a 1. ¿Y qué me indican estos límites laterales? Que si me acerco a 1 por la derecha, la función crece, mientras que si me acerco a 1 por la izquierda, la función decrece. Si me acerco por acá, por la izquierda, la función decrece. Veamos qué sucede con el otro polo. Si tomo límite para x que tiende a menos 1 por la derecha, menos 1 por la derecha, puedo asumir el valor menos 0,99. ¿En dónde me afecta ese valor en el denominador? En este factor. Menos 0,99 más 1 me va a dar 0,01. Tiende a 0 por valores positivos. Este factor, menos 1 tiende a menos 2, es negativo. Y este factor, menos 1 al cuadrado 1, por 2, 2, más 1, 3. El numerador tiende a 3. El denominador, este factor es positivo, pero este factor es negativo. Por ende, el límite será menos infinito. Si calculo el límite para x que tiende a menos 1 por la izquierda, me acerco a menos 1 por la izquierda, pensando, por ejemplo, en menos 1,01. ¿Qué pasa si tomo ese valor? Menos 1,01 más 1, menos 0,01, tiende a 0 por valores negativos. Este factor tiende a menos 2, por ende todo este denominador es positivo, el numerador también es positivo, el signo del infinito más. Y si nos fijamos en el gráfico, es correcto. Si me acerco a menos 1 por la derecha, la función decrece. Y si me acerco por la izquierda, como vemos en el gráfico, esta rama crece. Asíntota oblicua. Su nombre nos indica que es una recta que tiene una pendiente determinada, como la que vemos acá. Esta recta, cuya ecuación es x más 2, es la asíntota oblicua de esta función.
Este tipo de asíntotas aparecen en funciones algebraicas racionales cuando el grado del numerador es mayor en una unidad respecto del grado del denominador. Como vemos aquí, el numerador es de grado 2, el denominador es de grado 1, hay una diferencia de 1 grado, la función presenta asíntota oblicua. Pero no es el único tipo de funciones que tienen asíntota oblicua. Tenemos la ventaja que en este tipo de funciones podemos anticipar si la función va a presentar o no asíntota oblicua. Veamos el desarrollo del cálculo. Sea M un punto de coordenadas x, y, un punto que se encuentra sobre la curva, como por ejemplo este, el punto M, de coordenadas x, y. Y otro punto, el punto N, cuya abscisa es la misma que la del punto M, pero la ordenada cambia. O sea que M y N están sobre la misma vertical. N es un punto que se encuentra sobre la asíntota. La recta de ecuación I igual a AX más B es una asíntota oblicua del gráfico de la función si y solo si la diferencia entre la función y su asíntota a medida que x crece es 0. O dicho de otro modo, si aplicamos propiedades de límite, el límite de una resta, la resta de los límites, y pasamos el segundo límite al otro miembro, vamos a decir que a medida que x crece, si yo quiero evaluar qué le sucede a la función a medida que x crece, es lo mismo que esa evaluación lo haga sobre la asíntota. Porque como podemos ver en el gráfico, a medida que x crece, la función y su asíntota prácticamente se confunden en el infinito. Volviendo a la última ecuación, si aplicamos aquí propiedades del límite, el límite de una suma es la suma de los límites. Este límite que está restando, lo vamos a pasar al otro. Vamos de nuevo. Este límite que está sumando, lo vamos a pasar al primer miembro restando. Y este límite que se encuentra multiplicando, lo vamos a pasar al otro miembro dividiendo. De este modo, hemos despejado A. ¿Cuál es el objetivo? Determinar estas constantes A y B para poder lograr la ecuación de la asíntota oblicua. Tenemos acá el cociente de dos límites. Aplicando propiedades de límite, vamos a decir que el cociente de dos límites es el límite de un cociente, donde a su vez este denominador ha sido distribuido. Cuando x tiende a infinito, b sobre x tiende a 0. Un número sobre infinito en el límite, eso es 0. Por ende, para poder obtener la pendiente de la recta, basta con determinar si existe este límite. Límite para x que tiende a infinito de la función dividido x. Volvamos a la primera expresión con la que hemos partido. Y ahora vamos a calcular este límite. El límite de una constante, por propiedades del límite, es igual a la constante. Por ende, si despejo b, este límite que está sumando lo vamos a pasar restando. El límite de una diferencia es la diferencia de los límites, y así se calcula b.
Como vemos, para calcular b necesito el valor de a. Necesito que este límite sea finito. Si uno de estos límites no existe, vamos a concluir con... Vamos de nuevo. Si uno de los límites no existe, concluimos en que la función no tendrá asíntota oblicua. Queda feo. Vamos de nuevo. Si uno de los límites no existe, la función no tendrá asíntota oblicua. Este desarrollo que se ha mostrado aquí permite calcular la asíntota oblicua derecha. ¿Por qué? Porque en todos los casos hemos tomado límite para x que tiende a infinito. Sin embargo, todos estos razonamientos son válidos también para x que tiende a menos infinito, es decir, para poder calcular la asíntota oblicua izquierda. ¿Por qué hablamos de asíntota oblicua derecha y asíntota oblicua izquierda? En el primer ejemplo planteado, la asíntota oblicua derecha corresponde a la recta que queda determinada desde 0 a infinito, es decir, por esta parte de la recta. Mientras que la asíntota oblicua izquierda corresponde a la otra porción de la recta válida desde 0 a menos infinito, esta otra. Aquí la oblicua derecha y la oblicua izquierda son iguales, por ende hay una única asíntota oblicua. Pero existen otro tipo de funciones, como por ejemplo esta función irracional, que tiene una asíntota oblicua derecha, cuya ecuación es y igual a x menos 1, y una asíntota oblicua izquierda, cuya ecuación es menos x menos 3, y como vemos, es distinta. Por eso es necesario calcular tanto la asíntota oblicua derecha como la asíntota oblicua izquierda. Un aspecto importante en el trazado de la gráfica de una función es la simetría. Si una función presenta simetría, esta herramienta nos ayuda a construir el gráfico. Si una función f satisface que f de x y f de menos x son iguales, para todo x que pertenezca a su dominio, entonces f es una función par. Por ejemplo, la función x al cuadrado, la parábola x al cuadrado, es una función par. Porque si calculamos f de menos x, y acá tendríamos que hacer una sustitución, tendríamos que reemplazar esta x por menos x, y cuando hacemos el reemplazo base negativa, exponente par, resultado positivo, obtenemos la función original. El significado geométrico de una función par es que su gráfica presenta simetría respecto al eje Y. Como vemos aquí, tenemos la gráfica de una función, f de x, que es simétrica. Para x, la función vale f de x, y para menos x, la función vale lo mismo. Quiere decir que el eje Y se comporta como un espejo y refleja, si yo tengo este trazado en la gráfica, refleja la otra parte. Si una función satisface que f de menos x es igual a menos f de x, para todo x que pertenezca a su dominio, entonces estamos en presencia de una función impar. Por ejemplo, la función x al cubo es impar. Porque si calculo f de menos x,
y reemplazo la x por menos x, base negativa, exponente impar, resultado negativo, menos x al cubo sería lo mismo que multiplicar por menos 1 a la función original. La gráfica de una función impar es simétrica en relación con el origen de coordenadas. Como vemos acá, la distancia que hay desde un punto hacia el origen del sistema de coordenadas es la misma distancia que hay hacia un punto equidistante menos x. Esta distancia al origen es la misma que la anterior. Vamos a observar acá simetría entre el primer y el tercer cuadrante, como en este gráfico, y entre el segundo y el cuarto. La siguiente es una guía para el trazado de curvas. Presenta la información que se necesita para hacer un gráfico que muestre los aspectos más importantes de la función. Lo primero que calculamos de una función es el dominio. Resulta útil comenzar por determinar el dominio de una función, es decir, el conjunto de valores de x para los cuales la función se encuentra definida. El segundo paso es el cálculo de la intersección con los ejes coordenados. La intersección en Y es f de 0, es decir, voy a evaluar la función en x igual a 0 y el valor que obtengo será la ordenada al origen. Y esto nos indica dónde la curva corta al eje Y. Para encontrar las intersecciones con el eje X, hacemos que Y valga 0 y despejamos X. Otro aspecto importante, como dijimos recién, es la simetría. Si es que la gráfica presenta simetría, podemos tener funciones que no son simétricas. Si la ecuación de la curva no se modifica cuando yo sustituyo x por menos x, entonces estamos en presencia de una función par. Y la curva será simétrica respecto del eje de ordenadas. Esto significa que nuestro trabajo se reduce a la mitad. Si conocemos la parte de la curva, por ejemplo, donde x es mayor o igual que 0, entonces solo necesitamos reflejar respecto al eje Y para obtener la gráfica completa. Si una función es impar, la curva es simétrica respecto al origen de coordenadas. Una vez más, podemos obtener la gráfica completa si conocemos la parte donde la curva, vamos de nuevo. Si f es una función impar, la curva es simétrica respecto al origen. Una vez más, podemos obtener la curva completa si conocemos la parte de la curva donde x es mayor o igual que 0. Por ejemplo, si conozco el trazado en el primer cuadrante, lo reflejo respecto al origen y grafico en el tercer cuadrante. Si sé que la gráfica se encuentra en el segundo cuadrante, que sería para los x negativos, entonces lo reflejo en el cuarto cuadrante. Por otro lado, si f de x más p es igual a f de x para todo x que pertenece al dominio de la función, donde p es una constante positiva, entonces f será una función periódica. Y el número p más pequeño es lo que conocemos como período. Si sabemos cómo es la gráfica en un período, entonces podemos utilizar una traslación para esbozar la gráfica completa. Como vemos acá, si comenzamos a partir del punto A,
y tenemos este trazado hasta A más P, esta distancia representa un periodo. Si traslado ese periodo hacia la derecha y hacia la izquierda, puedo construir la gráfica completa. Las funciones periódicas que conocemos son la función seno, la función coseno, la función tangente. Polos. Habíamos hablado algo de polo cuando mencionamos la asíntota vertical. Se llama polo a los valores de x para los cuales la función se hace infinita. Por eso es preciso determinar los polos para poder encontrar las asíntotas verticales de una curva. Signos, o también llamados los conjuntos de positividad y negatividad. Son intervalos del dominio de la función y representan los valores de x para los cuales la función toma valores positivos o negativos. Para su determinación se dibuja un cuadro donde se recorre el dominio de la función pasando por los ceros o cortes con el eje X y los polos. Finalmente, vamos a calcular las asíntotas. Asíntotas horizontales. Se calcula el límite para X que tiende a más y menos infinito, dependiendo del dominio de la función. Si yo estoy en presencia de una función que no está definida para los reales negativos, no voy a calcular el límite para X que tiende a menos infinito, en ese caso. Si resulta que alguno de los límites es infinito, entonces no tendremos una asíntota, pero sigue siendo información útil para trazar la curva. Es decir, para poder determinar una asíntota horizontal, yo tengo que evaluar el límite para x que tiende a infinito, y ese límite me debe dar como resultado un valor finito. Si no me da un valor finito, si me da infinito, eso me está diciendo que no estoy en presencia de una asíntota, por lo menos de ese lado donde estoy haciendo el cálculo, pero ese dato también me sirve para poder graficar, que me está indicando que, por ejemplo, si el límite para x que tiende a infinito de la función me dio infinito, que cuando x crece, la función crece. Asíntotas verticales. Se calculan límites laterales en los polos. En el caso de funciones algebraicas racional fraccionaria, el ejemplo que vámonos. Para funciones algebraicas racional fraccionaria, por ejemplo, el que se desarrolló anteriormente, los polos son los valores de x que me anulan el denominador, pero no deben anular simultáneamente al número 2. No, vamos de nuevo. Asíntotas verticales. Se calculan límites laterales en los polos. Para funciones algebraica racional fraccionaria, como el ejemplo desarrollado anteriormente, los polos son los valores de x que anulan el denominador, pero no deben anular simultáneamente el numerador. Pero no siempre voy a estar en presencia de una función algebraica racional fraccionaria, de un cociente de polinomios. Entonces, ¿cómo determino los polos? Si f de a no está definida en a, pero a es un extremo del dominio de la función, entonces a puede ser un polo. Por ejemplo, la función logaritmo de x. La función logaritmo de x no está definida en 0. Entonces 0 puede ser un polo de la función. De hecho, 0 es el polo de la función logaritmo y allí la función logaritmo presenta una asíntota vertical.
Otro tipo de asíntota que se puede calcular es la asíntota oblicua. Desarrollemos este ejemplo. Función algebraica racional fraccionaria. Comenzamos calculando el dominio, todos los reales excepto más menos 1. Vamos a calcular la intersección con los ejes coordenados. Comenzamos evaluando la función en 0 para encontrar la ordenada del origen. En este caso nos da menos 1. Y decimos, va a cortar al eje Y en menos 1. Para calcular los ceros de la función, o corte con el eje X, igualamos la función, hacemos que f de x valga 0. Para que un cociente sea 0, la única posibilidad es que sea 0 el numerador. Y si quiero despejar x, voy a encontrar una raíz con un radicando negativo, que no pertenece al conjunto de los reales. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Esta función no tiene ceros, por ende no va a cortar al eje x. Para determinar la simetría, comenzamos probando si se trata de una función par. Entonces vamos a analizar f de menos x, en que consiste en reemplazar en la función x por menos x. Base negativa, exponente par, resultado positivo, y vemos que logramos la función original. Por lo tanto, decimos que esta función es una función par y que habrá simetría respecto del eje de ordenadas. Los polos son los valores que me hacen 0 el denominador, en el caso de un cociente de polinomios, pero que no me hacen 0 al mismo tiempo el numerador. Bueno, como vimos acá, el numerador no se anula nunca, entonces vamos a concluir que tenemos dos polos, en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Para los signos, dibujamos un cuadro donde recorremos el dominio de la función. Dijimos todos los reales, o sea que vamos a ir desde menos infinito hasta más infinito, pasando por los ceros y los polos. Esta función no tiene ceros porque el numerador no se anula nunca, entonces solamente pasamos por los polos. Me van a quedar determinados 3 intervalos abiertos, donde voy a tener que seleccionar un valor dentro de cada uno de los intervalos. Ese valor que seleccione lo voy a reemplazar en la función. Voy a obtener un valor, y de ese valor me interesa solamente el signo. Por ejemplo, entre menos 1 y 1 podemos elegir el valor 0. Si reemplazo x por 0, el resultado es menos 1. ¿Qué voy a colocar acá? Solamente el signo menos. ¿Para qué me sirven los signos? Porque este cuadrito que hacemos acá lo vamos a llevar en la gráfica de la función. Es decir, estas rectas que vemos aquí, estas divisiones que tengo en el cuadro, son estas divisiones que están planteadas acá. Si la función entre menos infinito y menos 1, entre menos infinito y menos 1, toma valores positivos, quiere decir que su gráfica va a estar del eje X hacia arriba, en los valores positivos de Y. Por ende, vamos a eliminar los negativos. Si entre menos 1 y 1 la función es negativa, si entre menos 1 y 1 la función toma valores negativos, entonces vamos a eliminar lo contrario, eliminamos los positivos. Y finalmente, desde 1 hasta infinito, si la función es positiva, elimino los negativos. ¿Qué obtengo? Sectores en el plano donde necesariamente tiene que pasar la gráfica de la función. Asíntotas.
Hemos calculado previamente, porque estamos trabajando con el mismo ejemplo anterior, que la función presentaba asíntotas verticales en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Vamos a calcular si esta función presenta asíntota horizontal. Comenzamos evaluando el límite para x que tiende a infinito de la función. ¿Qué sucede cuando x tiende a infinito? El numerador crece y el denominador crece. Como estamos en presencia del cociente de dos polinomios del mismo grado, el resultado será el cociente, la división entre los coeficientes principales. Por eso el límite es igual a 2. Si calculo el límite para x que tiende a menos infinito de la función, como se trata de una función par, lo que sucede a la derecha va a ser lo mismo de lo que pasa a la izquierda. Conclusión, estamos en presencia de una única asíntota horizontal en y igual a 2. Podemos ver aquí cómo logramos con todos estos datos la gráfica de la función. Esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 2, dos asíntotas verticales, vamos de nuevo. Esta función presenta una asíntota horizontal en y igual a 2, dos asíntotas verticales, una en x igual a menos 1 y otra en x igual a 1. Los límites laterales que hemos calculado en los polos nos indican si la función crece o si la función decrece a medida que yo me aproximo por derecha y por izquierda. Dijimos que esta función no tenía ceros, por eso en ningún momento vemos que corta al eje x. Corta el eje y en menos 1 porque ese era el valor de la ordenada al origen. Este procedimiento mostrado es, como dice el título, una guía para el trazado de las curvas que la vamos a ir completando a medida que vayamos desarrollando más temas en esta asignatura.